y de condiciones durante toda la vía que, vamos a decir, toda la vía en el tallo cerebral, la vía auditiva, tiene como función ir depurando la sensibilidad del oído, ¿ok? La sensibilidad del sonido. A medida que vamos subiendo, se va haciendo más nítido, ¿de acuerdo? Porque hace interacciones con los núcleos de uno y otro lado y con núcleos de arriba. Nos quedaba pendiente establecer una última cosa, que es lo que llamamos las vías eferentes ¿cómo se llama? De la vía. Y teníamos que poner también las funciones que tiene la corteza. ¿Ok? Básicamente la corteza cerebral es simple, no hay mucho que decir. Gracias a que el sonido llega a la corteza cerebral, primero que nada, el sonido se hace consciente. Ya nos damos cuenta que estamos oyendo. ¿Okay? Se hace consciente la audición. Mientras la corteza está apagada, pues no es consciente, por lo tanto no estamos oyendo. O sea, nosotros cuando estamos durmiendo no oímos. Hasta cierto nivel, por encima de cierto punto, ocurre el sobresalto, que lo hace el tallo cerebral y entonces te despierta. ¿Ok? Entonces la corteza cerebral se despierta y empieza a funcionar. Pero quien te despierta es el tallo cerebral. Porque ocurre lo que se llama el reflejo o la respuesta de sobresalto, que es cuando tú oyes un ruido. Cuando estás en silencio y de repente oyes un ruido. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros estamos durmiendo, eso ocurre así. Cuando una persona está en coma, el sobresalto no te despierta. ¿Por qué? Porque la corteza cerebral está dañada. Temporal, definitiva o temporalmente. ¿Okay? Entonces, si la corteza cerebral está dañada, entonces, por mucho que funcione el sobresalto, pues no te vas a despertar. ¿Okay? Pero primero que nada, lo que nosotros hacemos, lo primero que hace la corteza cerebral es hacer consciente que estamos oyendo. No te das cuenta de que estás oyendo. Por lo tanto, estás oyendo. Segundo, reconoce de dónde viene el sonido. Eso lo hace la corteza. El tallo cerebral hace las conexiones y las maniobras para que tú puedas reconocer de dónde viene el sonido, pero solo lo reconoces cuando el tallo cerebral, cuando la corteza ubica, entonces en la corteza parietal, que es la que te da la orientación espacial, ubica dónde están sonando las cosas, hacia adelante, atrás, o arriba, atrás, si está cerca o no está cerca. No me acuerdo que yo siempre uso ejemplos de películas, y había uno que yo siempre usaba que era, ¿ustedes vieron Peter Pan? La de muñequito. La primera de Disney del año 50 y no sé qué. ¿Ok? Donde sale Campanita y lo tradicional, pues. La tradicional, vamos a llamarla así. No ha crecido, ni ha tenido hijos, ni se enamoró de Wendy. Bueno, sí, siempre se enamora de Wendy, pero pierde su sombra. El cuento que escribió este señor. ¿Ok? Hay una que hicieron después que los tipos no quisieron pagarle porque este señor escribe el cuento de Peter Pan y él cede, yo no me acuerdo cómo es que se llama él, y él cede lo pueden googlear, pero y él cede los derechos de autor a un orfanato. Entonces, todos los derechos de autor por el cuento, que no era un cuento, era una obra de teatro, que todos los encuentros que por la obra de teatro de Peter Pan tenían que pasar al orfanato. Y efectivamente, cuando Disney hace la película, los derechos de autor, el orfanato cobraba por los derechos de autor de las ganancias de la película. Y mira que si habrán cobrado, porque esa película fue todo un éxito. De hecho, para mí es una de las mejores. Ahora, esa película hoy sería inaceptable, porque cuando el Peter Pan les dice que piensen en algo bonito, el de los anteojos Juan dice, matar indios. No, eso es inaceptable hoy, eso no lo puedes hacer. Pero claro, en las películas de los años 50, las de Años y Vaqueros, pues los vaqueros mataban indios.
despiadadamente además. Entonces, entonces eso era divertido, ¿no? Pero eso ahorita obviamente es inaceptable. Ahora, bueno, no me voy a poner más porque me voy a salir el tema. Entonces, cuando ellos llegan a Nunca Jamás, el capitán Garfio les dice, elevación tanto, orientación tanto, o sea, les da las coordenadas hacia dónde se apunta el cañón, que son en el fondo lo que llamamos en astronomía, se llama el azimut, la elevación y la distancia, que en el caso es el alcance. ¿Ok? Cuando tú vas a ubicar un objeto en el cielo, ¿okay? Un astro en el cielo, o puede ser un B52H, que también lo puedes ver, pero claro, lo que pasa es que la posición cambia mucho más rápido, ¿no? Entonces tú puedes ver ¿cómo se llama? Primero lo orientas en el plano horizontal, que está desde el norte dando la vuelta por el oeste hacia otra vez y regresar por el este hacia el sur, hacia el norte otra vez. Y entonces tienen los números que son lo que se llaman el azimut. Y el azimut es el ángulo que tiene el objeto con respecto a lo que tienes al frente, el norte. Entonces tiene tantos grados o simplemente lo que tienes al frente, si en este caso no tienes el norte. ¿Ok? Pero es lo que tienes al frente. Y el objeto está a tantos grados en el plano horizontal. Después tiene la elevación, quiere decir desde el plano horizontal cuánto hacia arriba va. Y después tiene el alcance, que es la distancia. ¿Ok? Entonces yo tengo aquí, por ejemplo, una lámpara que está para mí prácticamente 0 grados, pero la tengo que adelante, pero en una elevación de unos 60, 70 grados más o menos de elevación. Y la distancia, pues como no llega a 1 metro. ¿Ok? Entonces, si fuera un sonido, es exactamente igual. En lugar de estar viendo, estamos oyendo. Y tendrías entonces el azimut, el sitio de donde te viene el sonido, y la elevación, si está hacia arriba o si está hacia abajo. ¿Okay? Si es el perro que está ladrando abajo o es el perro del vecino arriba, dependiendo cuál perro que sea el que está ladrando. Mi perro tiene a las 9 de la noche, tiene un podcast con los demás perros y entonces él empieza a transmitir y entonces empieza el perro de arriba y el perro de abajo y entonces uno los oye de todo, de dónde sale. Entonces uno los ubica pues espacialmente, dónde están metidos cada uno de ellos. Entonces, eso lo hace la corteza cerebral del nódulo parietal en el cerebro. ¿Ok? Entonces, si a ti te dan un palazo por el lóbulo parietal y te dejan turuleta y te dejan esa función mal, pues te cuesta trabajo donde orientarte en el espacio. La orientación espacial es importantísima porque si no, nosotros no nos podríamos mover. ¿Okay? Ustedes no están viendo Stranger Things. No, vale, pero se pierden una serie divertidísima. Aunque esta temporada, como todas las últimas temporadas de todas las series buenas, es mala. La última temporada de Game of Thrones es insufrible. Es lo peor que han escrito en televisión, siendo toda la serie muy buena. Ven, entonces, así ubican el sonido. Lo otro que funciona, que aunque tú puedes, con el tallo cerebral, puedes reconocer, tienes respuestas a ciertos tonos, la diferencia entre un tono y otro lo determina el cerebro. El tiempo que pasa entre un tono y otro lo determina el cerebro. ¿Ok? Y las diferencias de intensidad entre un tiempo y otro lo determina el cerebro, lo que es crucial para reconocer el lenguaje. Esos datos se comunican entonces con el área de Wernicke, la duración, el tiempo, el espectro, lo que llamamos espectro frecuencial, temporal y todo eso pasa al área de Wernicke. Y en el área de Wernicke, entonces, esos patrones los reconoce. Patrón temporal, patrón. Si ustedes se imaginan
Claro que es una exageración no demasiado real, pero sirve para entenderlo. Ustedes saben lo que es una melodía, por supuesto. ¿Okay? Una melodía tiene un patrón espectral y un patrón temporal. ¿Entiendes? Cada nota es una frecuencia. ¿Ok? Y las notas están puestas en una secuencia de tiempo, unas más cerca, otras más cortas, que es lo que llamamos el ritmo. O la cadencia. Básicamente es más que el ritmo, es la cadencia. Entonces las canciones empiezan con una nota larga, después dos corticas, después otra larga, y así va funcionando toda la canción, ¿no? Si yo comprimiera una melodía a 1 milisegundo, esto es una situación teórica imaginaria, no es que eso pase, pues yo tendría un ruido. En lugar de tener una melodía, tendría un ruido. ¿De acuerdo? Pero que mantiene el patrón espectral original. Lo que pasa es que es comprimido en escala más chiquita. Y eso es lo que nosotros vamos a entender, vamos a oír como un fonema. Entonces los fonemas se reconocen entonces en el área de Wernicke, y la unión de los fonemas pues se reconocen como morfemas, y los morfemas en palabras y las palabras ¿cómo se llama? Las palabras forman frases y forman oraciones, y las oraciones forman estrofas, y las estrofas forman discursos. Esa es la jerarquía. Entonces nosotros en ese solo vamos reconociendo todo eso, y por eso es que podemos hablar. ¿Okay? Vuelvo otra vez a explicar, que ya se lo he dicho otras veces. Nosotros no solamente hablamos porque tenemos un aparato fonador capaz de producir los sonidos necesarios para hablar, sino porque tenemos además un aparato auditivo que nos permite oírlos. ¿Okay? Entonces, nos permite diferenciar esos sonidos. Eso lo hace la corteza cerebral. Bien. La otra cosa que yo les quería hablar hoy era de las conexiones descendentes del oído. El oído tiene una serie de conexiones que van de la corteza al colículo inferior, del colículo inferior van al cuerpo geniculado, al complejo olivar superior. Pues del complejo olivar superior va a la cóclea. ¿Ok? Tiene una serie de cócleas que vienen con, vamos a decir, el oído manda señales hacia arriba, lo que se llaman vías aferentes. ¿Ok? Las señales que van de la cóclea al cerebro son aferentes. Las que vienen del cerebro hacia la cóclea son eferentes. ¿Ok? La cosa se distingue por una A y una E. Aferentes, eferentes. Ay, esto no se ve aquí. Ahí sí. ¿Ok? Aferente, eferente. ¿Ok? Esa es la diferencia entre una y otra. Y las aferentes suben, van arriba, y las eferentes bajan. Para que se acuerden, como mnemotécnica, aferentes hacia arriba, A de arriba. ¿Ok? Y como son dos nada más, pues las otras no hay que recordárselas, la otra entonces es la que queda. ¿Bien? Entonces, ahora vamos a ver las vías eferentes. La más importante de todas es la que llamamos, o la más conocida, no es la más importante, es la más conocida. Es el haz olivo coclear. Se llama así. Haz olivo. Después, ¿será que me está dando Parkinson en mi cara? Olivo coclear. ¿Por qué? Porque va desde la cóclea, desde vamos a levantar un poquito más la cámara para que haya más vista de esto.
el haz olivococlear. ¿Por qué se llama así? Porque las fibras del haz olivococlear van desde el complejo olivar superior hasta la cóclea. Y hay dos haces olivococleares. ¿Ok? El haz olivococlear medial, que se puede llamar el MOC por sus siglas en inglés. Medial olivococlear bunch. ¿Ok? Y el otro que es el lateral, que es el loco. ¿Ok? ¿Por qué se llaman lateral y medial? O el medial lo podemos llamar también cruzado y el lateral lo podemos llamar directo. Te voy a decir por qué. Nosotros tenemos aquí una complejo olivar superior, complejo olivar superior. ¿Ok? Y tenemos entonces la cóclea de este lado y la cóclea de este lado. Aquí en el medio, pues la línea media. ¿Ok? Esto está dentro del bulbo. ¿Ok? Y esto es el oído. Oído izquierdo, oído derecho. ¿Ok? Mira, parece un Picasso. No, parece un Miró. ¿Ok? Entonces, se llama haz olivococlear lateral porque su mayoría de las fibras vienen por aquí y llegan a la cóclea del mismo lado, sin cruzar la línea media. Aunque hay un poquito de fibras, vamos a pintarlas de otro color. Que cruzan hasta la cóclea del otro lado. Pero la mayoría, el contingente más importante, va desde la misma olivococlear del mismo lado hacia la cóclea del mismo lado. ¿Ok? El otro se llama medial o cruzado porque las fibras cruzan a la cóclea del otro lado. La mayoría. También como pasa que algunas fibras, una cantidad menos importante de fibras, llegan por el mismo lado. ¿De acuerdo? Esa es primero la conexión más importante. ¿Okay? Las fibras, ahora, que llegan del haz olivococlear se van a conectar con las células ciliadas. Estas son las células ciliadas externas. Acuérdense que las externas son unas gorditas simpáticas, medio promiscuas inclusive. Ya se juntan con todo el mundo. ¿Ok? Y las células ciliadas externas son unas flacas antipáticas. No se juntan con nadie. O con poca gente, en todo caso, con sus amigos nada más. Entonces, las señoras promiscuas, ellas hacen sinapsis con muchas neuronas aferentes. Estas que estoy pintando aquí azules son aferentes. ¿Ok? Que van al ganglio coclear, al ganglio espiral, y del ganglio espiral por el nervio auditivo hacia el núcleo coclear, ¿correcto? Pero entonces recibe una serie de fibras que vienen del haz olivococlear. Pero ellas no se comunican directamente con las células ciliadas, sino que se comunican con las células del ganglio que están en el ganglio espiral. ¿Ok? Mientras que las otras doñas, que no son tan promiscuas, se conectan con una célula del ganglio directamente, del haz olivococlear, se conectan directamente. Estas son las fibras eferentes. Entonces llegan aquí, llegan aquí, llegan aquí. Ahora, esta se puede conectar con muchas células ciliadas, con muchas neuronas del ganglio espiral. Pero cada neurona del ganglio espiral solo se conecta con una
del ganglio, con una célula ciliada interna. ¿Ok? Entonces, estas son unas gorditas simpaticísimas, se enamoran de ellas y le son fieles. ¿Ok? Los tipos no se atreven a montarle cacho con otra célula ciliada, sino solo con las gorditas estas. ¿Ok? Pero las gorditas estas sí son unas descocadas. Ellas sí le montan cacho a este con el otro y el otro y el otro. ¿Ok? Lo cuento así con eso, un poco promiscuo, pero es para que se recuerden más fácil. En cambio que esta señora, ellas solo se conectan con una célula ciliada del ganglio coclear, pero esa célula del ganglio ciliado coclear se puede conectar con varias células ciliadas externas. Es al revés la situación. Estas son los promiscuos y estas son fieles a su célula que está aquí. ¿Ok? Estas son unas niñitas de su casa fieles y se portan bien y no brinconas y tú sabes, la gordita es más promiscua. Pero es más simpática también, porque tiene más amigos y tal, otras son más antipáticas. ¿Ok? Entonces así se funciona. ¿Y cuál es la función que tiene esto? Obviamente, si yo estoy teniendo información que viene desde arriba, tiene la función, no puede ser sino reguladora. ¿Ok? ¿Qué quiere decir que sea reguladora? Que activa o aumenta o disminuye la función que tiene la célula ciliada. ¿Okay? La activa o no la activa. Ellas están implicadas, este ajo olivococlear, sobre todo el ajo olivococlear medial, está implicado en la supresión del ruido de fondo. ¿Okay? Cuando estamos todos oyendo una cosa que nos interesa, el ruido de fondo pasa a un segundo plano, aunque está sonando igualito. Si ustedes oyen una clase grabada en un grabadorcito de esos chiquitos, lo que sea, la clase se oye la voz del profesor y todos los ruidos de la clase. El que sacó el lápiz, el que sacó todo, se oyen como en un solo plano. Pero nosotros no oímos así. Nosotros somos capaces de separar el grano de la paja, ¿no? Nosotros nos interesa la señal y la podemos separar de la cosa. Y podemos, además, no solamente que tenemos la habilidad, y eso se debe a las conexiones que tienen el colículo inferior con la corteza cerebral y el colículo inferior manda señales también al complejo olivar superior. Podemos tener la capacidad de se me va la idea, podemos tener la capacidad de discernir a quién le pones. De separar. Pero no solamente puedes discernir a quién le pones atención. Imagínate tú que estás en una peluquería, que no es lo mismo que una barbería. ¿Te has entrado a una barbería? Las barberías son sitios tranquilos, la gente no habla mucho, son más bien callados, que yo parece una biblioteca. ¿Ok? Entonces, una barbería. Pero tú entras a una peluquería y aquello es un ruido horrible. Entonces, y está una muchacha peinándose, leyendo, viendo en Instagram los últimos chismes de la nobleza inglesa y lo que hizo la Merkel y la duquesa de Essex y la duquesa de no sé qué más, y están viendo todos los chismes que se te ocurre, o de las artistas de televisión, o la Miss Universo que se cayó y se rompió el coco y está en terapia intensiva, o la otra que se robó las elecciones y le entregaron que había ganado el Miss Universo en una servilleta. Entonces, estás viendo todo eso, ¿verdad? Y al mismo tiempo, la peluquera te está contando un chisme de la otra vecina que vino también a cortarse el pelo y se enteró que la tipa era enchufada, que no sé qué más, te están contando el chisme. Y además está sonando el secador de pelo de más allá y la música que pone de fondo y todo a la vez. Y tú decides, yo oigo el TikTok
oigo a la señora que me está contando el chisme, o si le quiero parar al secador de pelo, le paro al secador de pelo. ¿Entiendes? Y entonces en ese momento los otros tres personajes pasan a otro plano. Los otros dos personajes, tenemos tres, ¿ok? Los otros dos pasan a ese plano, pero eso lo decides tú. Tú decides a quién oyes. ¿Ok? Entonces, entonces, eso lo hacemos a través de estas conexiones que tiene el cerebro con la cóclea. ¿Okay? El ajo olivococlear principalmente usa como neurotransmisor la acetilcolina, pero tiene otro que es muy importante, que es el glutamato. Ustedes no han comprado nunca nada que tiene un preservativo para que no le estoy diciendo que si compraron un preservativo, sino han comprado un alimento que tiene un preservativo que se llama glutamato monosódico. Cuando ustedes leen los ingredientes, y dice glutamato monosódico. El glutamato monosódico simplemente ayuda a que el alimento no se descomponga tan rápido. ¿Okay? Pero también es un neurotransmisor. No el monosódico, supongo que el glutamato. Y entonces, y tienen como función inhibir la actividad el glutamato estimula a la célula del otro, la acetilcolina, más bien es un efecto inhibitorio. ¿Okay? Y hay una tercera sustancia que no es un neurotransmisor. Los dos son inhibitorios. Los dos. Hay un neurotransmisor. En un ratico te digo otra vez, porque ahora me vino la duda. Y hay otro que no es un neurotransmisor, que es lo que llamamos un neuroregulador, parecido a las endorfinas. ¿Ustedes saben lo que son las endorfinas? Cuando ustedes van al gimnasio, ¿han ido alguna vez a un gimnasio? Y están fajadísimas haciendo ejercicio y es una situación en la que sufre. ¿De acuerdo? Porque cuando tú estás, o un boxeador, ustedes se imaginan a mí nada más que me acerquen, oler el guante ya yo me desmayo, pero un boxeador que se dan aquellos 6 potazos en la cara y tal, no sé qué cosa, y siguen peleando, ¿por qué? Porque se libera no solamente adrenalina, que también es un neurotransmisor, sino se libera también una sustancia que se llaman las endorfinas, que funcionan como la morfina y atenúan el dolor. Entonces, mientras estás con esas cosas, que la pelea y la cosa, las endorfinas están tan altas, o en el ejercicio, que no te duele, sino que te duele al día siguiente. Cuando las endorfinas bajan, y entonces los receptores caen, entonces ahí sí te duele. Todos los golpes que te diste o todo el ejercicio que hiciste te duele al día siguiente. Pero no en el momento, ¿por qué? Porque está funcionando las endorfinas. Las mujeres que les enseñan a parir sin anestesia, lo llaman parto sin dolor, un parto psicoprofiláctico. Lo que aprenden estas señoras es a liberar sus propias endorfinas durante el parto. ¿Okay? Y entonces están tan emocionadas con el parto que liberan endorfinas y entonces no duele tanto. No es que no duela. Ustedes son madres y ustedes saben de eso más que yo. Pero yo he visto parir a muchas mujeres. ¿Okay? Y eso que yo no soy obstetra, pero yo tuve pasantías y hice año rural. Yo debo haber asistido en mi vida 500 partos. Hasta que terminé el rural. Ahí no volví a ver un bebé nacer más nunca. Pero debo haber atendido por lo menos 500 partos. Entonces, no, cuando estaba haciendo mi internado, estaba entre que entraba al posgrado y había terminado el posgrado, estaba trabajando en Hospital de Clínica Caracas, y una vez llegó una señora en expulsivo, llegó a la emergencia y bueno, ya lo atendí yo, pues.
No había más nada que hacer, tenía que atenderlo. Entonces, pues ya estaba el muchachito asomado así, hola, estoy aquí, yo llegué. Y entonces, bueno, no había más remedio. Entonces, pero bueno, sé, lo he visto, pues no, yo no lo sé porque nunca he tenido semejante dolor, pero lo he visto y duele. He visto lo que las mujeres sufren con eso y eso efectivamente duele. Uno con el dolor es muy así. Entonces, esas endorfinas, esas que se llaman las encefalinas, que son unas endorfinas típicas del cerebro, de la vía auditiva, se llaman encefalinas, pues no solamente del cerebro, porque también tienen que ver con la regulación de ciertas emociones. Y se sabe, por ejemplo, que la disfunción de la encefalina puede estar relacionado con la ansiedad o con la depresión, pero obviamente con la ansiedad. ¿Okay? Y está relacionada con el tinnitus. ¿Ok? ¿Sabes lo que es el tinnitus, verdad? Tinnitus es ese pito que hay en el oído que no está producido en el aire. No está producido en el ambiente. Lo oyes y no, es un ruido que no se produce en el ambiente. ¿Cuál será la diferencia entre un tinnitus y una alucinación? Un tinnitus, que es un sonido que no viene del ambiente, y una alucinación auditiva en este caso. El tinnitus es simplemente un ruido. La alucinación tiene contenido. ¿Entiendes? O sea, el tipo oye una voz que le dicen que mate a las estudiantes del IVAL, y entonces el tipo oye sus voces y le dice, a las estudiantes del IVAL las voy a matar, y va como un robot caminando porque oye las voces de un tremendo psicópata, pero un esquizofrénico, y entonces está oyendo, está teniendo alucinaciones auditivas que le ordenan que mate a las estudiantes del IVAL. ¿Ok? A lo que cosa va a cumplir su cometido porque no hay nadie allí que las pueda defender. Entonces, entonces esa es la diferencia entre el tinnitus y una alucinación. Entonces, ese sistema que todavía es mal conocido, o sea, no se conoce muy bien. En el escrito que yo les di está un poco mejor detallado, todas las cosas que hace el ajo oligococlear y sus neurotransmisores y cómo funciona. Pero la función principal es esa, es separar el ruido de la señal. Esa es su principal función. Entonces, para eso tiene una serie de artilugios, pues que son todas estas. ¿De quién? De separar las funciones del ruido de la cosa. Y para eso tiene una cantidad el haz. El haz oligococlear. Y todas las conexiones diferentes. No solamente son el haz oligococlear, son todas las conexiones diferentes. Ahí te trajeron un pan de jamón. Yo todavía no me he comido el primero. No, mentira, sí me comí uno la semana pasada. Entonces entonces eso básicamente es ¿cómo vamos a la metodología psicoacústica, que es el otro punto que me falta para terminar esta clase, que dura hasta las 7:30, ¿verdad? Ok. Vamos a tratar que dure a las 7:30 para que ustedes tengan tiempo de comerse el pan de jamón antes de empezar con el otro profesor. Entonces, o sea, vas a poner el arbolito, porque lo estoy viendo y ya yo lo puse. Lo puse el fin de semana. Y yo no he tenido tiempo, ni ganas. Bueno, yo no estaba muy animado, pero una vez que lo empecé a poner, yo me animé. Y mi perro se animó más todavía. Después les mando una foto, mi perro durmiendo debajo del arbolito tan tranquilo como si fuera un regalito de Navidad. Entonces, entonces, ¿cómo se llama? Entonces vamos a pasar a ver qué es lo que, cómo se estudia, como yo le dije, la imagen mental
Yo lo definí como la imagen. Esa definición es mía, por cierto. Eso no. ¿Te acuerdas que yo no sé si yo les mandé esto antes, del espectro auditivo? O este es del curso pasado. Sí, profe, lo mandó en los primeros materiales cuando vimos las Okay. primeras unidades. Exacto. Entonces, ahí estaba esto que está aquí, que son la determinación y los métodos que hay clásicos para entonces los métodos de límite y el método de ajuste se llama. Son los métodos clásicos. ¿Ok? ¿En qué se diferencia el método límite? El método límite quiere decir que yo voy probando, empiezo con un sonido y voy bajando de señal y entonces para buscar la señal en dónde está el umbral. Como yo les explicaba hace unas clases, espérate, aquí está esto. Pero es que ustedes no están viendo esto, espérate. Ya se los muestro. No está el delay de esta computadora. No, es una cosa así. Ya va, un segundito. No funciona. Vamos a mostrársela directamente del texto. Compartir. Okay. Entonces, fíjense aquí. Está al 100%, no la puedo crecer más. Y sí puedo. No. Ah, pues ahora se enredó esto. ¿Qué están viendo ustedes? Esto aquí, ¿verdad? No es la imagen que yo quería. Bueno, el punto es, se los hago en la pizarra. El punto es que yo voy bajando la intensidad de la señal. Empiezo con una señal reconocible. Este es el método de límite, ¿no? Y entonces voy a intervalos grandes, bajando. ¿Ok? Vamos a poner de 10 decibeles, vamos a llamar que es un intervalo grande. Hasta que el paciente no oiga. Y entonces, cuando el paciente no oye, entonces yo subo en intervalos más pequeños, de 5 decibeles, hasta que vuelve a oír. Y entonces allí tengo, y si tengo dudas, vuelvo a subir y vuelvo a bajar. Pero ahí tengo entonces entre 5, aquí está, oyó aquí y estaba por debajo de 10, pero por arriba de 0. Subí 5 y me quedo en 5. Entonces ese es el umbral. ¿Ok? Ese es el cálculo que se hace con el método de límite. El método, el otro método que es pues, espérate, déjame salirme de esto y volver a entrar. Espero que se haya cambiado. Uh-huh.
El otro que llamamos es el método de ajuste. ¿Okay? Entonces es la diferencia que en el método de límite, donde el observador es quien controla las cualidades del estímulo, en el método de ajuste es el paciente, el observado, es el que controla los métodos de ajuste. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo le presento una señal y él empieza a bajarla hasta que no oiga. Y una vez que no oiga, la vuelves a subir. Ve que sí inventó otro método que se llama el método de seguimiento de Bequecí, donde es al contrario. Yo lo que le pido es al paciente que tenga, se llama seguimiento porque el paciente mantiene el botón encendido diciendo que oye hasta que deje de oír. Cuando deje de oír debe soltar el botón. Entonces en ese momento automáticamente, en lo que suelta el botón, el aparato produce una señal un poquito más alta, no tan alta como con la que empezaste, pero alta. Y entonces el paciente vuelve otra vez a darle el botón porque la estoy oyendo hasta que deja de oírla. Nuevamente vuelvo a probar con una señal un poquito más baja, de menos intensidad, hasta que el paciente deja de oírlo y así sucesivamente hasta que determina milimétricamente o milibélicamente, pues no en decibeles, sino ya en milibeles, cuánto es la señal. ¿Ok? Ahí existen varios métodos. El bequecillo se los voy a nombrar así a grandes casas. Esta es, por ejemplo, que se llama métodos de elección forzada. En los métodos de elección forzada, yo le presento a un paciente dos estímulos distintos. Por ejemplo, un ruido y un tono. Y entonces a diferentes niveles. Y entonces el paciente ya aquí no me va a decir si oye o no oye, sino yo le voy a preguntar al paciente cuál son los primeros, el tono o el ruido. O le presento dos tonos distintos, el tono A y el tono B, de diferentes frecuencias. Y entonces yo le pregunto al paciente cuál sonó primero. Y bajo el volumen y vuelvo a preguntar, se lo pregunto en otro orden distinto. Y así hasta que, de tal manera que el paciente, si te oye, si está oyendo, si va a acertar cuál sonó primero y cuál no. Y entonces tú anotas el umbral es hasta donde no pudo acertar cuál era primero y cuál era después. ¿Okay? Eso es lo que se llama un método de elección forzada. Entonces, hay otro que se hace con estímulos constantes, que entonces yo le presento una serie de estímulos y él va anotando, el examinador va anotando cuáles son los estímulos que el examinado reconoce. ¿Ok? Entonces, pero de los métodos adaptativos está este. Y el método de escalera, que se parece mucho al de límite. ¿Ok? Que es igual, aquí lo... espérate. Chample, no lo estoy compartiendo. Aquí está el método de escalera, que yo lo puedo ver. ¿Y cómo se llama? Vamos a subir el tamaño a esto para que yo lo pueda ver más claramente. ¿Ok? Aquí estoy viendo, aquí abajo también señal de señal y voy viendo y después empiezo a subir hasta que no afecta, entonces vuelvo a bajar hasta que no oye. Esto es menos, quiere decir respuesta negativa, ¿no? Voy subiendo hasta que sube y voy haciendo una escalera tal cual, viendo cuál es el tono que habla y pruebo aleatoriamente subidas y bajadas. Mientras que en el método de liminar, ¿ok? Yo lo que pruebo es la bajada. El método clásico que nosotros llamamos la audiometría liminal es una combinación de este método con el primero que les mencioné, el de límite, ¿ok?
porque los dos métodos se parecen. Y entonces esa es la manera como nosotros estamos determinando cuál es Bueno, quedan 15 minutos para que me hagan preguntas. No me dejan, por favor, hagan preguntas. Profe, ¿hay una edad específica por lo menos para ubicar a los niños en este tipo de estudios? O sea, ¿qué edad más o menos pueden ser ellos ubicados No, dentro de fíjate los una cosa, retiros? para los niños estos tipos de estudios son muy complicados, porque los niños no colaboran. Fíjate que en todos estos métodos tú necesitas que el observado colabore, o le dé a la perillita o le dé a la cosa. En los niños eso no se puede hacer. ¿Okay? Quizás uno puede hacer en los niños como con los ratoncitos y los gatos y etcétera, 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 que es que tú lo que pruebas es el sobresalto. ¿Okay? Entonces tú produces un sonido y ves si el niño se sobresalta. Y entonces, ves y pruebas entonces, pero es muy complicado porque vamos a poner que tú tienes el niño dormido, le presentas el ruido durante un ratico, lo silencias y después lo vuelves a presentar en más intensidad. Entonces, te puede pasar dos cosas. Una es que el nivel que estás presentando al principio es tan bajo que no lo oye. Entonces sobresalta. Tendrías que entonces ir viendo cuál es el valor. Pero una vez que se sobresaltó, es muy difícil que puedas probar con otra frecuencia después. Entonces uno pudiera decir, bueno, el sobresalto pudiera servir, eso sirve para los animalitos, pero mide de una manera global. Hay otra manera que también se hacen pero toma mucho tiempo para hacer las audiometrías en niños pequeños, que es lo que se llama un condicionamiento. ¿Ok? Entonces tú le das al nené, que te digo yo, una campanita, una cosa, un estímulo, que el niñito, como los perritos de Pavlov. ¿Ok? ¿Sabes qué son los perritos de Pavlov, no? Los que sonaba la campanita y empezaban a aliviar. Entonces, haces un condicionamiento para que eso lo van a estudiar ustedes en audiología, pero haces eso de tal manera que cuando tenga la respuesta, el niño te dé cuando tú presentes el estímulo, el niño te dé una respuesta condicionada a ese sonido. ¿Ok? Entonces, es complicado, es trabajoso, es largo, entonces prácticamente no se hace. Entonces, pero claro, la audiometría es el estudio más preciso para determinar la audición. Porque si tú me dices a mí, sí te oigo, quiere decir que todo funciona desde la cóclea hasta tu corteza cerebral. Yo te pregunto a ti, ¿me oyes? Y tú me contestas, sí te oigo, quiere decir que todo funcionó. Desde la cóclea hasta la corteza cerebral, porque no solamente me oíste y me entendiste. ¿Okay? Y comprendiste y fuiste capaz de reconocer el lenguaje y decir, o sea, funcionó todo. ¿Entiendes? Pero, entonces, por eso la audiometría, como es una prueba también en la que tú tienes que responder con una señal, tienes que darle unas instrucciones al paciente. Y él cuando oye, entonces hace la conexión con su cerebro, es consciente de que oyó y entonces conscientemente produce un movimiento que es apretar el botón o levantar la mano. Quiere decir que todo el cerebro está funcionando. Por eso la audiometría es el estudio más preciso y más claro de que la vía auditiva funciona. Los demás tienen limitaciones. Porque yo puedo hacerle unas emisiones otoacústicas a un paciente que está en coma y va a funcionar, va a tener la audición, pero no está oyendo. El paciente está en coma, su corteza cerebral no funciona. ¿Okay? Un paciente que ha tenido entonces un accidente cerebrovascular que le ha dañado parte de la corteza auditiva, pues obviamente tú le mandas las señales y
va a oír y no va a poder diferenciar mucho cuáles son las frecuencias que está oyendo, ni va a poder hacer muchas cosas. ¿Por qué? Porque él está fallando la corteza cerebral. Él tiene una hipoacusia de tipo central. Normalmente, cuando hacemos una audiometría, nosotros nos damos cuenta que una persona tiene una hipoacusia de tipo central porque la curva me da un umbral razonablemente decente. No es una hipoacusia severa, no es una hipoacusia profunda, es una hipoacusia moderada, pero cuando voy a probar, la prueba de audiometría tiene dos componentes, tiene la parte tonal y tiene la parte verbal, ¿ok? En la que yo le mando al paciente, le dicto una serie de palabras y el paciente me las debe repetir, ¿ok? Hasta que yo llego a un nivel en el que no me repite las palabras porque no las oye, pues, no las entiende. Entonces tiene una regla. Si falla 2 de 4 palabras, quiere decir que ese es el nivel umbral. ¿Ok? Pues eso es más o menos. Y ese nivel umbral coincide con el nivel en el que tú mediste frecuencia por frecuencia. Entonces yo agarro y yo promedio cuántos decibeles me dio 750 Hz más 1000 Hz más 1500 Hz más 2000 Hz y hasta 3000. ¿Ok? Entonces yo promedio, aquí oyo a 40 decibeles, aquí oyo a 35 decibeles, aquí oyo a 40 decibeles otra vez. Yo sumo esto, lo divido entre 3 y tengo el promedio de frecuencias conversacionales, que son estas. ¿Ok? Y entonces en ese nivel yo lo promedio y debe coincidir con el umbral a la palabra que yo estoy buscando, el que yo les estoy diciendo que se prueban las palabras de 4 en 4. Eso tiene su regla. Son 4 palabras, se dictan de 4 en 4, son palabras llanas de 3 sílabas. ¿Ok? Se usan esas palabras. Y por último hay la otra prueba que es la más interesante para medir la precisión, la comprensión del lenguaje, que es lo que llamamos ¿cómo se llama? La determinación de la discriminación. Entonces ahí le dicto sílabas sin sentido. Y el paciente me las debe repetir. Hasta que yo veo, mira, falló. Él dijo el 100% de las sílabas que yo repetí, las repitió perfectamente bien. Esa prueba se hace poniéndole un ruido en un oído, un ruido blanco en un oído, y el otro oído a todo volumen. Pues se acuerdan que yo explicaba que cuando pasamos de cierto nivel, ya la capacidad de discriminar se empieza a perder. Entonces le subimos a todo volumen de un lado y entonces vemos cómo la discriminación termina cayendo un poquito si el volumen es muy intenso. Pero llega a un 100% de discriminación a determinado nivel de audición. A tantos decibeles llega a un nivel de discriminación. Entonces, eso te da el nivel con el que el paciente está entendiendo. Entonces, los pacientes que tienen un problema central, me da que tienen una audiometría relativamente decente, pero la discriminación de palabras y la discriminación de sílabas es mala. No me coincide el umbral de discriminación de palabras con el umbral de frecuencias conversacionales. El umbral de discriminación de palabras es peor que el de frecuencias conversacionales. Y tiene una discriminación mala, pues de 60, de 40%, una cosa así, una discriminación mala. Entonces, eso quiere decir que es central. ¿No me sirve ponerle un auxiliar a ese paciente? No mucho. Porque yo estoy probando la discriminación a todo volumen. ¿Ok? Y aún así, a todo volumen, la discriminación es mala. Entonces, no me sirve mucho ponerle un auxiliar porque lo que le va a hacer es ruido en el oído. Indicar los auxiliares, eso lo hace y eso lo vamos a ver en la clase que viene de patología. ¿Okay? Indicar los auxiliares no es tan simple como ponte un aparato y ya está, yo te lo pongo y tal, no sé qué cosa, le pongo. Ve a Farmatodo que los venden. No, pero espérate.
no, yo quiero defender un poquito ese tipo de auxiliares. No son lo ideal. ¿Ok? Tú puedes comprarte. Lo que venden en Farmatodo no se llama un auxiliar, se llama un amplificador. ¿Ok? Te explico la diferencia. Si yo tengo que, ya va, que se me metió un cuadro aquí. Ajá. Si yo tengo una audiometría, ¿ok? Que estos valores me dan más o menos bien o son moderados, pero estos están muy malos. Entonces, ¿qué hace un auxiliar? El auxiliar mejora la salida de estas frecuencias y me mantiene igual estas. ¿Ok? Y entonces nivela la audición a un nivel que yo quiero, que me parece más óptimo, ¿no? O mejor que el que está, más óptimo no existe, que mejor que el que tengo, el que estoy registrando. Mientras que el auxiliar, el amplificador, tengo también otra vez estas mismas funciones, pero él me amplifica todo en la misma proporción. Sí, porque es como un audífono, como los que como usamos. un audífono al que tú le subes el volumen. Un poquito mejor, porque lo maneja proporcionalmente. ¿Ok? Si este tiene tanto de pérdida, bueno, yo le subo tanto de pérdida a ese. Eso es lo que llamamos una amplificación lineal. ¿Ok? Que es la de esos aparatos. La amplificación ideal es la no lineal, la que no corresponde a cada uno de los aparatos. ¿Ok? Entonces, por eso es que se ponen, pero eso es más tema de la clase que viene, ¿no? Pero de todas maneras, este tema de hoy se tiene que ver mucho con la que vamos a ver en la clase que viene, porque son las bases fisiológicas. ¿Y por qué pasa esto? Porque si mi corteza no está funcionando, entonces la corteza es la que discrimina, la que hace consciente la audición, la que discrimina las frecuencias y los patrones temporoespectrales. ¿Ok? Los reconoce. Entonces yo puedo oír, cada frecuencia por separado la puedo oír, pero no las reconozco cuando las presento uno tras de otro. Y entonces es por eso es que no empieza uno a oír. ¿Qué pasa? Lo que yo les decía, si uno comprimiera una melodía. ¿Ok? Si yo tengo aquí un pentagrama, ¿ustedes saben de música? Lo básico. Eso es un pentagrama, lleva notas. ¿Y esta? Esto es la clave de sol. Quiere decir que todas las notas que están inscritas en esta raya son la nota sol. ¿Ok? Entonces, yo pongo aquí sol, sol, la, do. ¿Ok? Si es que esto está escrito en do mayor. Y entonces, ¿y ahora qué voy a hacer? Le voy a cambiar los tiempos, lo que esto dura. Entonces, esta dura un solo golpe. Estas son dos golpes, dos notas por un solo golpe. O sea, y esta es otra vez justo. Entonces eso sería sol, sol, la, do. ¿Entiendes? Sol, la, do. Sería así ¿cómo te sonaría esto? ¿De acuerdo? Entonces, claro, entonces lo que yo les decía al principio, si ahora esto yo lo comprimo en el tiempo, yo agarrara esto y le lo pusiera a una velocidad que me queda tan comprimido, yo lo que hago es un ruido. Pero el ruido en el fondo es esto mismo, no importa. El ruido guarda esa comprensión, esa separación espectral. Y eso es lo que son los fonemas. Esto no es exactamente verdad que un fonema es una melodía comprimida. Yo lo uso como idea mental, pues, de que sirve como una manera mental de entender cómo es que nosotros reconocemos los patrones espectrales y temporales. Y entonces para reconocer, entonces un fonema. Eso lo hace el cerebro. Ese patrón lo reconoce el cerebro.
Y por eso es que nosotros reconocemos los fonemas. Nuestro cerebro es el que reconoce los fonemas, no el oído. El oído le da la información. El tallo cerebral le da la información. Aquí viene una frecuencia tanto, de tanto, y de tanto, y de tanto. ¿Ok? Y entonces, claro, no es una frecuencia tanto de tanto porque numéricamente no lo conoce, pero sí las reconoce como tonos. Eso lo vamos a ver en enero. Y entonces las reconoces como tonos y puestas en fila, pues voy reconociendo el patrón espectral. Y dependiendo de qué tan largos sean unas u otras notas de esos tonos, entonces el patrón temporal y en qué orden van. Eso lo reconoce el cerebro. Y al reconocer eso, nosotros reconocemos los fonemas. Y no solamente los fonemas, conocemos la música, las melodías, muchas cosas. ¿Okay? Podemos además, el cerebro lo otro que reconoce, en la agnosia auditiva, que es la pérdida total del conocimiento de lo que estás oyendo, se llama agnosia auditiva. Lo mismo da oír a Adele que a una licuadora, suenan iguales. O sea, sí lo oye, pero no ve la diferencia entre una cosa y la otra. No nota la diferencia, no oye, puede estar cantando Adele, y bellísimo, y todo lo que tú quieras que esté cantando. Ella Fitzgerald cantando ahorita. Ayer me busqué unos villancicos cantados por Ella Fitzgerald, esa mujer era genial. Tú sabes que, y a Aretha Franklin, que todavía más genial. Yo digo que en la música hay tres mujeres, en el canto, hay tres mujeres que son importantísimas, que son Montserrat Caballé en la ópera, Celia Cruz en la salsa y Ella Fitzgerald en el jazz, ahí es dividible. Hay quien te dirá que la otra, ¿cómo se llama? Aretha Franklin. Aretha Franklin creo que grabó más discos que Ella Fitzgerald, pero las dos eran geniales. Entonces, yo digo que son las tres mujeres más importantes del canto. Bueno, y María Callas, que también era de la ópera. No sé si vieron la película de María Callas con esta mujer, ¿cómo se llama? Angelina Jolie. Ella, un poco fastidiosa la película, pero estaba muy bien, pero ella trabaja muy bien. Entonces, entonces para mí son las tres mejores. Y bueno, pero yo las reconozco porque, vamos a decir, mi cerebro ya tiene un banco de memoria y esa voz es la voz de Ella Fitzgerald y yo la puedo reconocer. Si es que la oigo muchas veces, porque tampoco es que la reconoce siempre. ¿Okay? A mí, por ejemplo, se me hace difícil, y los he oído muchas veces, a Plácido Domingo y Pavarotti. Me es difícil reconocer cuál es uno y cuál es el otro, cuando están cantando. ¿Okay? Porque como la técnica es más o menos igual, ¿verdad? Entonces suenan más o menos igual. ¿De acuerdo? Bueno, entonces son las 7:30, pues es hora de que ustedes se coman algo.